solo la soy. Y abrimos página como cada lunes para hablar de literatura canaria con Beatriz Morales, docente de lengua castellana y literatura, presidenta del Ateneo de Las Palmas. Beatriz, ¿qué tal? Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, Víctor, un placer estar aquí contigo. Encantado de saludarte, de estar contigo este ratito todos los lunes. Hoy, para hablar de la figura de Chona Madera, cuéntanos, ¿quién fue Chona Madera y por qué es importante conocerla y leerla? Pues sí, hoy hemos traído a Chona Madera porque es una gran poeta. Cuando puedes disfrutar de sus versos, como escucharemos a lo largo de esta sección, pero también siempre ha habido muchísimo misticismo con respecto a su figura. De entrada, Chona Madera nació en 1894, finales del siglo XIX, pero ha habido un misticismo con respecto a cuándo nació. Hubo gente que pensó que nació en 1901, 1903 e incluso 1910. E incluso con su propio nombre, Chona Madera, pero claro, Chona, abreviatura en este caso de Asunción Madera o incluso Ascensión Madera. ¿Y por qué tanto misticismo con respecto a esta autora? Porque se sabe muy poco de su vida privada. Lo que se sabe es, pues, acorde a una recopilación de cartas y anécdotas que han dejado familiares y amigos, pero ella siempre fue muy discreta con su vida personal. A la hora de trabajar a esta autora me llamó muchísimo la atención ese misticismo con su nombre y con su fecha de nacimiento, ¿no? Pero bueno, que por supuesto fue una gran autora con una gran recopilación literaria, muchas obras como veremos, y podríamos sintetizar en 3 palabras: periodista, poeta y una gran escritora y gestora cultural, ¿no? Muy abierta a la participación en distintos actos culturales y sociales a lo largo del siglo XX. Ella, de hecho, falleció en 1980, pero bueno, desde el 94 hasta 1980 podemos decir que dejó un gran legado. Entre otras cosas, bueno, ella nace en Las Palmas de Gran Canaria, concretamente en Vegueta, y a mediados de abril, el 14 de abril de 1894, se bautiza en la iglesia de Santo Domingo y tiene pues distintas composiciones líricas, sobre todo una que destaca, Las calles de Vegueta, donde habla de toda su infancia y adolescencia que transcurrió en la isla de Gran Canaria. Pero veremos que es una escritora que viajó mucho, sobre todo hacia otros dos espacios. Podríamos decir que los 3 grandes espacios de su vida fueron Gran Canaria, por supuesto, a la cual recordó en sus poemas, pero también Madrid y Málaga. Entonces, a lo largo de estos 3 espacios se ha ido gestando toda su trayectoria literaria. De familia acomodada en cuanto a que le pudo dar un acceso a la educación, y eso generó, como dije antes, su participación activa en actos culturales y sociales, pero sobre todo las que estaban vinculados al canto y a los recitales poéticos, obvio, ¿no?, dado que se dedicó a la lírica. Y podríamos destacar un par de fechas importantes para saber quién es ella y por qué hay que disfrutarla y leerla. La primera es la fecha de 1944, cuando publica su primera obra, El volcado silencio. Pues a partir de ahí empieza a tener fama y empieza a publicar en distintas revistas, tanto insulares como nacionales y extranjeras. Por ejemplo, la famosa revista Mujeres en la Isla, donde también publicó Pino Ojeda, Natalia Sosa Ayala, grandes escritoras del siglo XX que, a pesar de la dictadura franquista, firmaban con su autoría distintos textos polifacéticos y líricos, como fue el caso de ella también. También Diario de Las Palmas, A la Luz, Gánico. Y luego, más adelante, también en Madrid y Málaga, como dije, también estuvo publicando, de hecho, revistas como Poesía Hispánica de Madrid, Caracola de Málaga o Azor de Barcelona. Entonces, bueno, vamos viendo que ella se va gestando y va siendo, a partir de 1944, un hueco ya no solo como participante activa en actos, sino también como escritora de autoría. La segunda fecha que hay que destacar es la de 1954, porque entra en la famosa antología de poesía femenina de Carmen Conde. Eso ya la asienta en el panorama nacional, no solo insular. Y una tercera fecha sería, sin lugar a dudas, la fecha de 1966, porque con su obra Los contados instantes queda tercera en el premio de poesía Tomás Morales. Entonces ya ahí es cuando ella pues empieza a tener ya no la fama que la tenía, sino a seguir publicando hasta que en 1980 fallece. La verdad que interesantísima la vida de esta mujer, de Chona Madera. Te pregunto cómo era su estilo poético y qué obras le podríamos recomendar a nuestros oyentes.
Por supuesto, de entrada, en cuanto a su estilo poético, lo podemos sintetizar en varias palabras, en varios conceptos. Una poesía personal, intimista, sensible e intuitiva. Vamos a encontrarnos en su poesía que ella se desmarca del contexto de la poesía social vigente en la década de los 50, 60, obviamente por la situación histórica en ese momento de España, y tampoco tiene una estética modernista y vanguardista acorde a la fecha en la cual ella creció y disfrutó de distintos poetas, ¿no? Ella se desmarca de todo eso y se centra sobre todo en una poesía de carácter elegíaca, en la que la muerte va a estar muy presente y los sentimientos a flor de piel vinculados a la soledad y al dolor. ¿Y por qué? Básicamente porque ella sufre dos grandes pérdidas a lo largo de su vida, que es el fallecimiento de dos de sus hermanas y también el fallecimiento de su madre. Y es lo que hace también que ella, pues a lo largo de su vida, pues tenga que ir a Málaga cuando fallece una hermana. Y de nuevo, entre 1970 y el 79 está en Málaga, pero de nuevo el último año de su vida tiene que volver a Gran Canaria porque fallece su otra hermana. Y eso es lo que marca pues un estilo, como digo, muy profundo, emocional, pero también doloroso. Destacar de ella a la hora de su ritmo, destaca mucho la rima sonante, el verso en cuanto a la forma muy libre, busca la rima pero tiene versos cortitos, otros largos, ¿no? Lo que se llama el verso blanco. Y los poemarios que podríamos destacar de ella, de cara a nuestros oyentes, por supuesto, el que quedó ganador de tercer premio del Poesía Tomás Morales, Los contados instantes, pero luego tiene otros de títulos tan bonitos como Mi presencia más clara, Las estancias vacías, La voz que me desvela, Continuada señal, Mi otra palabra, y un compendio de la misma para el que diga, uy, pues yo quiero indagar muchísimo más. Tiene otra que se llama Obras completas y bueno, ahí podemos encontrar un gran repertorio. La poeta de la nostalgia sería lo que yo podría destacarle a nuestros oyentes, porque a través de la nostalgia ella hace un recuerdo a la infancia, por supuesto, pero a lo largo de su poesía podemos ver una nostalgia vinculada al concepto recuerdo constante, reiterativo, en el que ella se plantea hacia dónde va su propia poesía, hacia dónde va ella, quién es ella, y recuerda pues el hogar, la familia, su isla natal, espacios donde se ha sentido ella misma, el mar, por supuesto, gran parte de los poetas que traemos siempre a esta sección hablan del mar, del concepto geográfico. Primer beso, los amigos e incluso también el amor, el más puro amor, el sentimiento amoroso. Qué bonito. Oye, ¿no tuvo descendencia Chona Madera? Porque me hablabas de esa pérdida a su madre, su hermana, no sé si tiene familia, ¿no? No tuvo. Y de hecho, Víctor, súper interesante que lo traigas aquí porque es que le pasó lo mismo que a Josefina de la Torre. No pudo ser madre y eso hizo que en su poesía, sobre todo ya de los últimos años, recordase con pesar la ausencia de tener un hijo o tener una hija. De hecho, en algunos de sus poemas, como en estos versos que voy a recitar, se puede sentir el dolor. Ella era muy carnal en la poesía. En estos versos, fíjense que dice: mi madre en mí queda como obra truncada, qué pena por ella, yo hubiera querido prolongar su savia, pero a veces digo, para mi consuelo, nadie por mi culpa llorará su duelo. Va destacando, ¿no?, esa ausencia de hijos e hijas. Y tanto que se oye. ¿Cuáles son las claves de la lectura de esta mujer de Chona Madera en esta época, en pleno siglo XXI? Sí, yo destacaría tres. De hecho, la primera que voy a destacar, muy reciente con respecto al panorama geopolítico internacional que tenemos ahora mismo. Ella, a través de su poesía, buscaba una protesta pacífica a través de la palabra. Era crítica con la violencia, del tipo que sea, pero la violencia humana. De hecho, en su poemario Continuada señal trata mucho de esto, sobre todo para quien quiera leer pues esa protesta contra la violencia, contra el odio. Ese sería el poemario ideal. Tiene un poema súper bonito que, acorde al tiempo, pues unos versos donde podemos ver esta protesta como una primera clave que dice: ¿quién fuera brisa o árbol fuera, sin esta constante angustia, sin este frecuente derrumbamiento de ánimo? Demasiada porosa la retícula de nuestra sensibilidad, impregnado va nuestro espíritu de lo que hoy azota al mundo. ¿Por qué tanto buscado dolor? ¿Tanto destruirse los unos a los otros en este breve respiro que la vida es, que somos? ¿Volverá el hombre a saber del inmenso bien que supone la paz?
lejos de su fundamental origen, ha olvidado que es el amor el que lo hace nacer. Jamás se valoró menos, jamás la vida, tan fuera de su órbita, con apenas afectivas raíces, con tanta inquietud, ha atravesado continentes enteros, ha cruzado tantos mares, ha cargado con tan terrible dolor las ondas del espacio y tu angustia que me importa tanto. Podemos ver aquí esa crítica, ¿no?, hacia la violencia como una primera clave. La segunda también es muy bonita, está más vinculada a la emoción. Una segunda clave podría ser la que está vinculada a cómo la poesía, cuando lees a Chona Madera, puedes ver cómo la poesía te sirve como un método de autorreconocimiento interior. Ella utiliza mucho la poesía para desnudarse ante sí misma y ver cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo su identidad y cómo la atraviesa la memoria, ¿no? Entonces, a través de cómo la poesía nos puede liberar del dolor. Eso es muy, muy interesante. De hecho, tiene unos versos que dicen: sé que pudiste ser otra, tu espíritu, desencantado, silencioso ya, nacía espera, nada desea, tanto fue el fulgor dispuesto para ti, contrario a tu enorme ternura. ¿Qué podría hacerse? A mucha pena te tocó vivir, sé que hubiese sido otra, sin esa carga. Vemos cómo se va hablando, pero además se habla mirándose hacia el pasado. Entonces, a través de ella, pues podemos sentirnos reconocidos como un espejo, ¿no? Van pasando los años, miramos atrás y ¿qué es lo que queda de nosotros? Un poco también para el que nos escucha y le gusta escribir, la poesía también nos sirve para ver cómo hemos ido evolucionando y qué queda de esos primeros recuerdos, instantes, sentimientos. Muy interesante esa segunda clave. Y en último lugar, una tercera clave es que, como dije antes, al ser la poeta de la nostalgia, de los sueños olvidados, podemos ver cómo la poesía te permite superar el dolor y dejarlo en los versos para liberarte. Porque al final, cuando recordamos algo con nostalgia, es como un sentimiento agrio, está ahí, no duele, algo escuece. Pues como a través de la poesía puede hacer que sea más ameno y que con el paso de los años pueda ver ese dolor, pero lo veas con muchísima más distancia, ¿no? Esto lo podemos ver en sus poemarios El volcado silencio o también en Los contados instantes, el que quedó como tercer premio del premio de poesía Tomás Morales. Versos como: ¿de qué país vine? Que no me han comprendido. ¿Habré idealizado hasta errar el camino? Preguntas retóricas, ¿no?, donde ella también va dejando ese dolor, ese hastío. Qué bueno, qué bueno. Oye, estamos ya acabando, pero me resisto a pedirte que nos leas un poema de Chona para finalizar. Por supuesto. Voy a leer un poema vinculado al concepto poesía, en este caso al oficio del poeta. Muy bonito. Se titula Nadie sabe. Nadie sabe por qué lloran los poetas. Nadie sabe, nadie sabe. El llanto en los demás, justificándolo, sus duelos. Ellos, porque huela el ave, porque ayer fue el mar de seda, porque somos dulce el clave, y se hizo polvo de oro la luz en la rosaleda, o porque unos ojos bellos le miraron con bondades. Nadie sabe por qué lloran los poetas. Nadie sabe, nadie sabe. Qué bonito. La verdad, para acabar, el mejor punto y final para este Canarias a las 6 de hoy lunes. Beatriz, como siempre, un placer compartir contigo este tiempo de radio y la próxima semana nos sigas acercando más perfiles de más artistas de las islas. ¿Te parece? Por supuesto, un placer, Víctor. Aquí nos vemos el próximo lunes. Así será. Un saludo para Beatriz Morales y nosotros, que así llegamos al final de este Canarias a las 6.